mucho gusto. Bienvenidos a este primer congreso que organiza Redipe, Red Iberoamericana de Pedagogía, en torno a dos asuntos importantes, la filosofía y la educación. Por una parte, la importancia de la filosofía en la educación y por otra parte, la importancia de la filosofía de la educación en la pedagogía. Y en el marco de esta relación de filosofía y educación, pues tendrán lugar diferentes exposiciones a la luz de ejes temáticos que se destacan en este vínculo. Los tres coordinadores científicos de este evento, el doctor Carlos Adolfo Rengifo, director de la Maestría de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de San Buenaventura, y también quien está a cargo del grupo de investigación en Educación y Desarrollo Humano de la misma universidad, el doctor Agustín de la Herrán Gascón, en representación de la Universidad Autónoma de Madrid, que también se vincula, igual que la San Buenaventura, a este congreso, y el director de investigaciones de Redipe, el filósofo Mario Germán Gil Claros. En nombre del Comité de Calidad de Redipe y de los coordinadores científicos, damos la bienvenida a todos ustedes, estudiantes, inclusive desde educación media hasta estudiantes de doctorado, profesores, directivos e interesados que participan en calidad de oyentes y también de expositores. Bien, esta introducción pues, a este encuentro que hoy nos congrega está en sintonía con algunas ideas que atraviesan el pensamiento filosófico, pedagógico y educativo de los expositores que hoy nos acompañan. En particular del reconocido pedagogo español José Manuel Turiñán, artífice de la pedagogía mesoaxiológica, quien hoy funge como conferencista central precisamente en el tema relacionado con la filosofía de la educación y la pedagogía. A ver, ¿qué nos puede decir la filosofía y la educación a nuestro presente marcado por profundos sucesos que vienen afectando no solo la condición humana, sino el entorno natural, que clama a gritos que la especie Homo sapiens se detenga en su proceso de autoaniquilación? ¿Qué papel juega la filosofía en la educación y qué nos dice en momentos de incertidumbre como la que hoy vivimos? El tema central de nuestro evento es la incertidumbre. Pero, ¿qué nos dice esta frase? Según una definición básica, ella hace referencia a falta de certeza, de duda, entre otros, lo cual conecta con falta de seguridad en la toma de decisión frente a lo que se vive y en especial a lo que se puede venir en un futuro inmediato. Pues frente a nuestra cotidianidad, cargada de múltiples problemas, no poseemos las suficientes herramientas y conocimientos para afrontarla. Panorama del que no escapa la misma filosofía, también la educación, la escuela, el saber pedagógico del docente. ¿Acaso se cierran las puertas? ¿Es posible salir de la condición que actualmente vivimos y construir un mundo justo? Bien, estas preguntas, como algunas otras, constituyen el objetivo principal que atraviesa este evento, que hoy recoge diferentes posturas, miradas y propuestas para nuestra actualidad. Ahora bien, la incertidumbre que nos ha tocado vivir no debe inducirnos a pensar que los profesionales de la educación no saben cuál es su función en la intervención pedagógica. Si queremos agentes autores de sus propios proyectos y no solo actores
actores. La solución en la educación no está en elegir en lugar del educando su modo de vida, sino en elegir aquellos modos de intervención pedagógica que garantizan la capacitación del educando para elegir aprendiendo a construir y usar experiencia para responder a las exigencias en cada situación, pues de acuerdo con las oportunidades. La tesis clave es distinguir claramente, a fin de salir bien parados de la polémica, los límites entre la prestación de un servicio público y la pública intromisión en el derecho del individuo a marcarse sus propias metas. La tesis es que la educación es, en primer lugar, una responsabilidad compartida, porque es una tarea que no puede delegarse y es inseparable de la participación en los asuntos que afectan a todos los miembros de la misma sociedad. Y en segundo lugar, es una responsabilidad derivada, justamente porque es una tarea relativa a los espacios que le son propios: el espacio cívico, ciudadano, el espacio escolar, el de los amigos, etc. El espacio formativo no es solo un espacio del individuo en su relación con el Estado, sino un espacio de formación e interacción del individuo con los agentes de la educación, a veces con y a veces frente al Estado, pero siempre ese espacio de formación con el otro y lo otro, en un marco legal territorializado de derechos y libertades. Y este sentido de responsabilidad compartida y derivada se predica de la tarea de educar a la hora de atender a la condición humana individual, social, histórica y de especie. Se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto es hacer frente a la responsabilidad compartida individual y corporativamente sin renunciar a las competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia, ni el educando debe dejar de ser agente de su educación. Sociedad civil, familia, Estado y escuela afrontan el reto de la formación, no solo como una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación, esto es, el desarrollo personal y la convivencia ciudadana pacífica en la sociedad abierta y pluralista. Es un objetivo básico de la pedagogía hacer comprender que la educación, entendida en su sentido pleno, no alcanza su objetivo con desarrollar un hombre capaz de valerse por sí mismo y para sí mismo. Además, debe entenderse que este núcleo personal no estará conseguido mientras que la educación no salvaguarde y cultive en cada educando el sentido de la relación con el otro y lo otro, es decir, el sentido social de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia, lo cual implica que todos los actores, empezando por el Estado como garante, asuman el compromiso con los principales derechos y obligaciones estipulados en el marco legal territorializado. En la educación hay que probar pedagógicamente nuestra actuación profesional, que genera hechos y decisiones pedagógicas fundadas en el conocimiento verdadero del ámbito de estudio. Esa decisión es una decisión técnica y para eso nos preparamos con mentalidad y mirada pedagógicas. Para decirlo con Turiñán, con mentalidad pedagógica buscamos la resolución del problema atendiendo a la relación teoría-práctica, mientras que con mirada pedagógica establecemos la visión crítica de nuestro método y de nuestros actos, atendiendo a criterios de significado y de intervención. La mentalidad y la mirada pedagógica son lo que nos hace ser competentes en la toma de decisiones técnicas. Y esto lo hacemos igual que cualquier otro profesional que tiene mentalidad y mirada disciplinar desde su propio ámbito de estudio e intervención.
Igual que un médico o un arquitecto hacen su trabajo fundado en decisiones técnicas y con independencia de la ideología política de sus pacientes, clientes y de la suya propia, el pedagogo ejerce la intervención pedagógica fundada en decisiones técnicas con independencia de que el educando sea hijo de liberales, socialistas, conservadores, nacionalistas, comunitaristas, socialdemócratas, humanistas, etc. Y con independencia de cuál sea la opción política que asume el pedagogo como ciudadano potencial votante. Por supuesto que en ese empeño es fácil dejarse llevar y generar confusión terminológica o adoctrinar o instrumentalizar la función pedagógica. Pero ética, política y pedagogía son tres cuestiones distintas que deben relacionarse en la decisión moral personal sin perder significado en educación. Porque justicia, poder y verdad representan universos de significado compatibles y necesarios de legitimidad ética, política y técnica. Es preciso, en este orden de ideas, no confundir la mentalidad técnica y la mentalidad política. Ahora bien, si somos coherentes con lo que hemos dicho, estamos en condiciones de afirmar que, con fundamento en el conocimiento de la educación, la diferencia entre dimensión técnica, moral, ética y política de la decisión coloca a los profesionales de la educación en situación de no convertirse en charlatanes, opiniómanos de la pedagogía, en propagandistas de las ideas políticas o en fundamentalistas respecto de su conocimiento, sentido de acción y sentido de vida. En definitiva, ética, política y pedagogía son complementarias y compatibles en la decisión personal y tienen su lugar en la relación justicia, poder y verdad. Toda orientación formativa temporal conjuga tradición e innovación, el cultivo de lo personal y el compromiso con la grandeza de mirar, porque ese es el marco en el que se mueven los fines de la educación que nacen de las expectativas sociales dirigidas al sistema. Se conjuga tradición e innovación, a veces enmascarado en los términos modernidad y progreso, no por puro capricho particular del político de turno, sino porque, asumiendo el carácter de responsabilidad compartida en la educación, todos reconocen participativamente que a la hora de definir el humano que queremos formar, ni todo en la tradición es rechazable, ni solo las innovaciones responden al conocimiento que debe conservarse. Se conjuga el cultivo de lo personal y la grandeza de mirada, porque la educación, entendida en su sentido pleno, no alcanza su objetivo con desarrollar un hombre capaz de valerse por sí mismo y para sí mismo. Además, debe entenderse que este núcleo personal no estará conseguido mientras que la educación no salvaguarde y cultive en cada educando el sentido de la relación con el otro y lo otro. Es decir, el sentido social de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia, lo cual implica llegar a asumir el compromiso con los principales derechos y obligaciones que como ciudadanos y como miembros de la comunidad deben cumplirse en el marco legal territorializado. La orientación formativa temporal responde al significado de educación y a las expectativas sociales dirigidas al sistema en forma de cumplimiento de las funciones que se le atribuyen, en tanto que la educación es factor de desarrollo social. Por medio de las materias escolares, la orientación formativa se aplica y se nutre de estratos de pensamiento derivados de diversas áreas culturales y variada condición que van desde el humanismo al comunitarismo, desde el nacionalismo al individualismo, de la ética a la estética, de la moral a la religión, de la filosofía a la ciencia, de lo antropológico a lo cultural y así sucesivamente, como sabemos. La educación no se confunde, ni se identifica con esos estratos necesariamente, porque el significado de la educación es específico, distinto y propio de ese ámbito de la realidad que es la educación.
que está ajustado a criterios de significado. La educación tendrá orientación formativa temporal en la política educativa de perfil socialista, humanista, comunitario, laico, confesional, aconfesional, etc., según sea el momento histórico y atendiendo a la mayor o menor preponderancia de un determinado tipo de mentalidad ciudadana. Son los sentidos filosóficos de la educación vinculados a expectativas sociales. Pero además en todos esos casos la educación es educación sustantivamente y por ello tiene que mantener, so pena de perder su condición propia, coherencia con el significado de educación, con los rasgos de carácter y sentido que son inherentes al significado de educación, tal como se expone en la pedagogía mesoaxiológica. De este modo, la educación podrá ser socialista, humanista, etc., pero solo será necesariamente educación si cumple las condiciones de carácter y sentido propias de significado. Toda educación es educación porque tiene carácter axiológico, personal, patrimonial, integral, nociológico y espiritual, y porque tiene sentido territorial, duradero, cultural y formativo en cada una de sus acciones. De este modo, la acción educativa no dejará de ser educación técnicamente y no se convertirá en canal propagandístico de las ideas políticas del grupo dominante, porque ese es el reto fundamental y el riesgo más singular de la educación. Hay un salto cualitativo respecto de la buena educación cuando asumimos que calidad tiene que ver con los profesionales de la educación y con el conocimiento que les da competencia técnica. El profesional aprende a valorar como educativo cada medio que utiliza al construir ámbitos de educación, hacer diseños educativos y generar la intervención pedagógica derivada. Los medios así concebidos se convierten en herramientas pedagógicas al servicio del pedagogo y hace que todo el trabajo del pedagogo se impregne de valor educativo. Y a todo esto contribuye sin duda la reflexión filosófica. Bienvenidos. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir 3 exposiciones. La primera exposición, como ustedes pueden ver allí, es la del doctor José Manuel Turiñán, de la Universidad de Santiago de Compostela, España, quien hace hoy la conferencia central de este evento y ya en un momento hablaré de él en la presentación. También nos va a acompañar el doctor Jorge Eliezer Molina, filósofo, profesor de la Universidad del Quindío, Colombia, quien también haré la presentación en su momento. Nos acompaña en su exposición el doctor Stefano Zanni, de Italia, quien en este momento está vinculado al Liceo Científico Dr. Miguel A. Lázaro de República Dominicana, y quien va a impartir el tema La sabiduría del amor, ética y justicia en función pedagógica. Ellos 3 son las personas que harán parte en esta inauguración. Y un gran saludo, debió seguir este saludo antes de hacer el comentario anterior, para los coordinadores de este congreso. Son ellos el filósofo Mario Germán Gil Claros, quien es director de investigaciones de Redipe, y quien además nos ha enviado su presentación, el video, que ustedes pueden ver perfectamente en la programación que hoy tienen en sus manos.
y él diserta sobre el tema filosofía e incertidumbre en la escuela, en breves reflexiones. También es director científico de este congreso el doctor Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, quien es director de la maestría en educación de la Universidad de San Buenaventura y a su vez es líder del grupo de investigación del cual también hago parte, que es el grupo Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de San Buenaventura, de la cual también soy profesor e investigador. Y en tercer lugar está el doctor Agustín de la Rangascón, también coordinador científico de muchos congresos de REDIPE, es profesor docente investigador de la Universidad Autónoma de Madrid de España, y quien a su vez lidera, es el gestor del constructo de pedagogía radical e inclusiva y ha sido durante varias ocasiones también conferencista central de congresos de REDIPE. Abuelo de pájaro, le recuerdo, REDIPE, pues por tener sede en 12 países, el compromiso es de que en cada país se organiza un evento, al menos un evento anualmente. En el caso, por ejemplo, de España, en este año ya realizamos el primer congreso, el RIDEPEI. Próximamente ya estamos convocando a las jornadas de pedagogía prenatal para noviembre. Está el congreso, el próximo año tendremos el congreso que hacemos con la Universidad de Santiago de Compostela sobre la función de educar y finalizando este año vamos a enviarles a ustedes también la convocatoria para ese congreso. Y así sucesivamente, este año también tenemos congreso desde Estados Unidos, desde la Universidad de Southern Connecticut, y otras universidades norteamericanas, fundamentalmente de México y de Estados Unidos. Y así sucesivamente, son un promedio de 10, 12 congresos al año. Este año nos ha correspondido hacerlos de manera virtual y pues la idea es que ustedes estén expectantes cada mes para participar en estos eventos que derivan de compromisos con instituciones prestigiosas de cada uno de esos países. Los invitamos a quienes de ustedes todavía no sean miembros de REDIPE para que hagan su membresía especial y tengan la oportunidad de participar como ponentes, oyentes en los congresos que REDIPE realiza. También están abiertos nuestros espacios para que envíen sus contribuciones, artículos para la revista REDIPE y las revistas que hacen parte de REDIPE o avaladas por REDIPE. En el caso particular de la revista Boletín REDIPE, es una revista mensual, es decir, con 10 indexaciones, es decir, que ustedes permanentemente pueden enviar sus contribuciones. Y bueno, ya ustedes pueden ingresar a la página y ver la presentación que hacemos de REDIPE para que conozcan además los escenarios investigativos que desarrollamos. Por ejemplo, los macroproyectos iberoamericanos de pedagogía y educación. Uno de ellos es liderado justamente por el doctor José Manuel Turiñán. Pues bien, yo creo que en razón del tiempo, ya son casi 10 minutos de esta intervención mía, vamos a dar lugar al doctor José Manuel Turiñán, quien va a disertar sobre el tema importancia de la filosofía de la educación en pedagogía. En el tema de pedagogía hay unas deudas abismales, casi que a nivel mundial, precisamente por las múltiples confusiones que hay en torno a la pedagogía. No todo es pedagogía, es importante, y no todo es educación.
Entonces es importante conocer los significados y sentidos de estos campos, tanto de la educación como de la pedagogía. Y ese es, digamos que, un interés relevante de Redipe en relación con los escenarios que genera de manera permanente. Nuestro invitado de hoy, José Manuel Turiñán, es, como ustedes pueden saber y probar, uno de los pedagogos más importantes e impactantes en la pedagogía a nivel iberoamericano al menos. En España es quizás el pedagogo más consagrado en este momento en razón a sus publicaciones, en razón a su actividad permanente y sobre todo a la seriedad de sus desarrollos. El año pasado tuvimos el honor de conceder el premio Redipe Educa al doctor José Manuel Turiñán por decisión unánime de todos los presidentes que conforman Redipe. Esto para nosotros es un orgullo. En virtud de ello, publicamos un libro del cual algunos apartes de la intervención de hoy, el doctor Turiñán pondrá de presente. Este premio Redipe Educa es el primero de la convocatoria que hicimos. A finales de este año vamos a hacer la convocatoria, la segunda convocatoria del premio Redipe Educa. Los participantes, hubo 13 personalidades que se postularon para dicho premio, y de esas 13 personalidades, pues, sin duda el doctor José Manuel Turiñán fue el que resultó ganador. Este premio lo vamos a entregar de manera presencial en el segundo congreso sobre la función de educar que haremos con la Universidad de Santiago de Compostela hacia finales de abril del 2021. Ya me comprometí con ustedes que a finales de este año vamos a hacer pública la convocatoria de ese congreso y esperamos que ustedes estén allí. Doctor Turiñán es el creador de la pedagogía mesoaxiológica, de la cual hoy ustedes también conocerán apartes, pero estoy absolutamente seguro que muchos de ustedes ya la conocen su página, en la cual pueden encontrar también las publicaciones del doctor José Manuel Turiñán. Pueden ingresar también a Redipe o solicitarnos a nosotros. Hemos publicado 5 libros del doctor Turiñán. Pues sin más preámbulos, estimados amigos, vamos a dar inicio en esta inauguración a la conferencia magistral Importancia de la filosofía de la educación en pedagogía, a cargo del pedagogo español José Manuel Turiñán López. Buenos días, mi querido José Manuel. Buenos días. Adelante, entonces. ¿Me estáis viendo bien ahora? Sí, está muy bien. Perfecto. Es que yo en la pantalla lo que recibo es, en un recuadro pequeño, tu imagen, y en otro grande, sí, una pantalla de identificación del Congreso. Es correcto así, ¿verdad? Sí, está bien. Y todos Perfecto. Están viéndote a ti. Muy bien. Buenos días entonces para ustedes. En España, buenas tardes. Son ahora las 4:30 de la tarde. Y el hecho de poder estar aquí es una situación especialmente significativa. Imagínense ustedes que tuviéramos que estar hablando así. Ahora en España volvemos a estar así prácticamente. Esta conferencia, lo que ven detrás de mí, es mi despacho en casa, mi lugar de trabajo para escribir los libros.
Es la primera conferencia que hago desde el despacho de casa, porque en la universidad, en la facultad, tenemos un aula de conferencias, pero dada la situación actual, y esto no es una crítica a la universidad, ni a la facultad, son las circunstancias. Hay que pedir reserva, hay que desinfectar el aula cada vez que va una persona, en fin, es un protocolo excesivamente complejo para la agilidad que requieren en estos momentos las actividades. Así que yo entiendo que no voy a tener dificultad, que no se me va a cortar la comunicación desde mi casa, tengo una buena línea de internet y quiero hablarles a ustedes del tema de la filosofía de la educación y su importancia en pedagogía. Claro, decir esto dentro de un congreso internacional de filosofía de la educación, pues es un riesgo grande. Yo recuerdo en una ocasión que el presidente de AERA vino a un congreso en Santiago y él era un especialista en números, en pedagogía experimental. Él hacía estadística aplicada a la educación y tituló su conferencia Un extraño en el barrio de la educación. Dice, ¿qué hace aquí uno de números en las cosas de educación que van por otro camino? Pues a mí me va a ocurrir algo parecido. Todos los filósofos pueden decir, ¿y qué hace aquí un pedagogo hablándonos de la filosofía? En cualquier caso, no piensen que para mí la filosofía es un asunto ajeno. Ha formado parte de mi vida desde siempre. Ya llevo 48 años de profesor universitario. Y mi primera docencia fue filosofía de la educación. Y mi segunda docencia fue ética y política de la educación. Así que es un ámbito para mí querido y del que nunca me he desvinculado. Y antes de seguir adelante, permítanme que envíe un cordial saludo a la Universidad de San Buenaventura, a la Universidad de Quindío, a la Universidad Católica de Maule, que son los que invitan a la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Israel y a Redipe, y al Grupo CIFED, que es el que en estos momentos organiza estas reuniones. Yo dentro de Redipe me encargo de la red iberoamericana de la subred de pedagogía mesoaxiológica, RIPEM, Red Internacional de Pedagogía Mesoaxiológica. Ya les ha dicho algo Julio César Arboleda. Yo solo quiero decirles de esto, que pedagogía mesoaxiológica significa lo que significa la palabra mesoaxiológica. Medios, comprensión y valorar. Lo que busca la pedagogía es valorar cualquier medio como educativo. Si utilizamos cosas para educar, ¿por qué esto lo utilizamos para educar? ¿Y cómo podemos valorarlo para que podamos decir esto es educativo? Y les adelanto, la pedagogía mesoaxiológica tiene como dos grandes focos de trabajo. Uno, el significado de educar y otro, la actividad común que realizan las personas. Si es posible educar, es porque lo hacemos a través de la actividad común que tenemos. Nos educamos porque pensamos, sentimos, queremos, elegimos hacer, decidimos actuar y porque creamos. Si no pudiéramos operar, si no pudiéramos proyectar y si no fuéramos capaces de interpretar los símbolos de la cultura que otra persona utiliza para hablar con nosotros, no podríamos educarnos. Así que cuando se habla de la posibilidad de la educación, no desde la antropología, sino desde la pedagogía, hay que decir, podemos educar porque tenemos actividad común. Tanto los educadores como los educandos nos movemos en el lenguaje común de las actividades comunes. Pensamos, sentimos, queremos, elegimos, decidimos y creamos. Y jugamos, estudiamos, trabajamos, nos relacionamos, intervenimos y exploramos. Esas son actividades comunes, pues la pedagogía mesoaxiológica se dedica a sistematizar el conocimiento de la educación respecto de estas actividades. En todo caso, en estos momentos, el tema central es el de la importancia de la filosofía de la educación en pedagogía. Y eso significa distinguir varias cosas. A modo de resumen, para que vean ustedes. ¿Qué es esto? Fíjense,
hablamos de filosofía, de la educación y de pedagogía. Pero hay que distinguir entre pedagogía como carrera y pedagogía como disciplina. Y hay que distinguir entre filosofía como carrera, filosofía como disciplina y filosofía de la educación, como una parcela. Si no distinguimos entre carrera y disciplina científica, no podemos hablar con propiedad en este caso. Si no distinguimos entre filosofía como carrera y filosofía como disciplina, y la filosofía de la educación como una aplicación de la filosofía a la educación, tampoco podemos hablar con propiedad del problema. La única manera de entender la importancia de la filosofía de la educación en pedagogía es que distingamos carrera, disciplina y disciplinas aplicadas. La filosofía la filosofía de la educación es una disciplina aplicada. Aplica lo que descubre y prueba la filosofía a la educación. ¿Por qué? Porque permite interpretar la educación en términos de filosofía. Esto mismo lo podemos ver desde la psicología de la educación. El paralelismo es exactamente igual. Existe la psicología, es una disciplina que crea un lenguaje sobre el comportamiento y nosotros podemos interpretar la educación en términos de comportamiento. Y creamos la psicología de la educación, que es una disciplina aplicada. Quien establece las pruebas sobre los conceptos que se utilizan en psicología de la educación son los psicólogos. Quien establece las pruebas de los conceptos que utilizamos en biología de la educación son los biólogos. Quien establece las pruebas de los conceptos filosóficos que utilizamos en educación son los filósofos. Y son disciplinas aplicadas porque es posible interpretar la educación en términos de esas disciplinas generadoras o disciplinas matriciales. Generan conceptos. Pero igual que la filosofía genera conceptos propios, igual que la psicología, igual que la biología o la sociología, la pedagogía genera conceptos propios. El concepto de educando, el de procesos formales, no formales e informales, son conceptos específicos. El de competencias adecuadas para educar, capacidades específicas, dimensiones generales de intervención, son conceptos específicos de la pedagogía. Los ha trabajado a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que la pedagogía ha generado unos conceptos propios que también pueden ser utilizados para interpretar otros ámbitos. Por ejemplo, la familia puede ser interpretada en términos de pedagogía, porque la familia es una unidad de paidocenosis. Es un centro capaz de desarrollar educación en toda su extensión. Y hablamos de pedagogía familiar. Pero también el trabajo puede ser interpretado en términos de pedagogía, en términos de intervención para formar laboralmente y que una persona se haga responsable de su propio trabajo y entienda sus competencias laborales como competencias que a él lo identifican especializadamente. Y entonces hablamos de pedagogía laboral. Así que tenemos sociología de la educación, sociología de la medicina, sociología jurídica, tenemos psicología de la educación, psicología laboral, psicología familiar, y tenemos pedagogía familiar, pedagogía laboral, pedagogía ambiental, pedagogía social. Y tenemos filosofía jurídica o del derecho, y tenemos filosofía ambiental, y tenemos filosofía de la medicina, y tenemos filosofía de la educación. Así que es muy importante para entender el significado desde el que tenemos que construir el valor de la filosofía de la educación en pedagogía, distinguir muy bien entre disciplinas sustantivas y disciplinas aplicadas. Las disciplinas sustantivas son matriciales, generan sus propios conceptos en su ámbito y luego interpretan otros ámbitos. En este caso, la filosofía de la educación interpreta un ámbito de realidad que es la educación. Lo mismo que la psicología, lo mismo que la biología, lo mismo que la antropología.
aplican sus conceptos a educación. Ahí ya viene una primera significación importante. ¿Alguien puede sustituir los conceptos biológicos para interpretar la educación? Pues no. ¿Alguien puede sustituir los conceptos de antropología y cultura para interpretar la educación? Pues no. Están ahí, están creados y sirven. Esa es la primera importancia. Si la pedagogía como carrera es formar a las personas para que puedan ejercer competencias desde el conocimiento de la educación, la filosofía de la educación aporta a la carrera de pedagogía una parcela de conocimiento. Y la psicología otra, y la biología otra, y la sociología otra. Esto no se duda. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que hacemos mal? Pues hace poco, el profesor Antonio Medina y el profesor Agustín de la Herrán hicieron un libro donde reunieron a muy diversas personas que dicen, ¿qué hacemos mal en educación? Es como unas propuestas para investigación. Pues, ¿qué hacemos mal? Yo participé en ese libro y tienen ustedes 2 trabajos publicados en la revista Boletín Redipe, uno sobre la pedagogía no es filosofía y la filosofía no es filosofía de la educación. No quiere decir que no se relacionen, pero decir que la pedagogía es la filosofía o que la filosofía es la filosofía de la educación genera confusiones que son muy interesadas, muy sectoriales, muy de gremio particular. Y eso no corresponde a la investigación científica, que por principio de metodología es apertura. Siempre está abierta. Y recuerden ustedes lo que decía Popper y que después han utilizado los historicistas. Popper decía que cuando hacemos conocimiento objetivo, la ciencia se mueve en pilares firmes, pero sobre arenas movedizas, porque los sustratos donde la ciencia se construye no tienen la misma seguridad que la ciencia misma. Y los historicistas han construido después corrientes comprensivas que dicen que la ciencia falsa la falsación, que quien diga que algo es así y no va a ser cambiado, corre el riesgo de ser superado por la historia y encontrarse que en la historia se ha conseguido avanzar sobre lo que se decía. Por tanto, esto nos lleva a entender las cosas de una manera. Sería muy difícil decir no lo que la filosofía aporta, sino pensar que solo lo que aporte la filosofía es válido en educación. Sería muy difícil no descubrir lo que aporta la biología, sino pretender defender que solo lo que aporta la biología como biología de la educación es válido para la educación. ¿Entienden ustedes esta idea? El problema no está en lo que afirman los especialistas de las disciplinas aplicadas. El problema está en que algún especialista gremialmente pudiera decir que solo es válido el conocimiento que él transmite. Esto es lo que hacemos mal. Hay razones político-administrativas frente a razones epistemológicas que nos llevan a crear conflicto dentro de los planes de estudios. En cada carrera, en la de pedagogía, en la de sociología, en la de filosofía, cada uno en su ámbito, generamos disciplinas y asignaturas de plan de estudios. Un profesor en una asignatura de plan de estudios, por razones pragmáticas, puede mezclar conocimientos de varias disciplinas. Puede poner conocimientos de antropología, de filosofía de análisis del lenguaje, de filosofías como cosmovisiones de pensamiento, e incluso introducción a la biología o a las ciencias de la educación. Todo eso es su asignatura. Y él dice eso, pero está obligado, por honestidad intelectual, a no confundir la racionalidad administrativa que le permite introducir todo eso en una asignatura con la racionalidad epistemológica que le obliga a distinguir el objeto y el método de cada una de esas parcelas de su asignatura. Su asignatura es un mix de varias cosas, pero no es una disciplina científica que tenga una forma de conocimiento y un ámbito de realidad específico que es su objeto de trabajo. Cada disciplina científica sustantiva
tiene una forma de conocimiento, tiene objeto y tiene método, forma de conocimiento y parcela de realidad que estudia. Yo puedo estudiar el tiempo desde la historia, yo puedo estudiar el espacio, yo puedo estudiar la materia, yo puedo estudiar el pensamiento, yo puedo estudiar el comportamiento, yo puedo estudiar la salud. Pero no es lo mismo estudiar la salud en medicina que hacer psicología de la salud. Una cosa es interpretar la salud en términos de comportamiento. Y otra cosa muy distinta es interpretar la salud en términos de medicina. Porque el médico lo que quiere es intervenir para que la salud se mantenga en una unidad psicobiológica. El psicólogo lo que quiere es transformar la salud en un problema de comportamiento, que se puede modificar y mejorar por los comportamientos que uno hace, no por las intervenciones en la estructura anatómico-funcional del organismo. Bueno, con esto lo que quiero decirles es que cualquier persona que se plantee la importancia de una disciplina en una carrera, filosofía de la educación, tiene que entender la diferencia entre racionalidad administrativa y racionalidad epistemológica. Si no lo hace, las razones político-administrativas pueden llegar a confundir a la gente que lo escuche y hacer creer que esa asignatura es lo que se llama filosofía o lo que se llama biología. Todo lo que se da ahí es biología. Pues no, las asignaturas pueden ser cajón desastre. Y lo importante es entender las unidades epistemológicas que hemos unido dentro de esas disciplinas. El otro aspecto importante a considerar para hablar de la importancia es distinguir entre ámbito de conocimiento y conocimiento del ámbito. El ámbito de conocimiento en nuestro caso es la realidad educación, cognoscible, enseñable, investigable y realizable. El conocimiento del ámbito es el que nos proporcionan diversas disciplinas y entre ellas la pedagogía. Pero la filosofía de la educación, la psicología de la educación, la historia de la educación, la biología de la educación y la pedagogía general, la pedagogía comparada, la didáctica, nos proporcionan distintos conocimientos sobre la educación. En cada carrera tienen su lugar. Si entendemos las carreras como conjunto de conocimiento que tenemos que adquirir y de competencias que nos capacitan para intervenir y desarrollar la función pedagógica, en pedagogía habrá determinadas materias que tienen más importancia que otras. Si hablamos de la función médica, en medicina habrá determinadas materias que son más importantes que otras. Evidentemente, nadie entendería la carrera de medicina sin pensar en anatomía, en fisiología y en patología. Nadie entendería la carrera de pedagogía sin pedagogía general, sin pedagogía comparada o sin pedagogía de la enseñanza o didáctica. Pero además nadie entendería que no hubiera psicología de la educación, o sociología de la educación, o filosofía de la educación. Pero sí existen personas interesadas gremialmente en decir, como yo ya hago filosofía de la educación, yo suplo lo que hagan otros. Esto puede ser una razón pragmática en un plan de estudios, pero no es una razón epistemológica para negarle el estatus a las otras disciplinas sustantivas en una carrera. Para mí es fundamental distinguir estas cosas y poder hablar con tranquilidad de la importancia de algo. Eso significa que en estos momentos debe quedar muy claro que las asignaturas pueden mezclar en una carrera pedagogía general, filosofía de la educación como metodología de análisis, teorías filosóficas de la educación, psicología de la educación y ciencias de la educación, por razones pragmáticas, pero no se deben conculcar de ninguna manera las razones epistemológicas que corresponden a cada una de esas disciplinas. Y de ahí pasamos a otra idea que es fundamental. Si estamos así, y hay esa variedad dentro de la carrera para obtener la competencia,
y cada una tiene su lugar, tenemos que aceptar lo que en la investigación hoy se está aceptando: objeto, método y conocimiento. Cuando se habla de conocimiento, se habla de objetividad. Cuando se habla de objeto, se habla de complejidad del objeto. Cuando se habla de método, hoy hablamos de complementariedad del método en la investigación. Esto es curioso, pero hasta finales del siglo XX no podíamos hablar con esta firmeza de estos temas. A finales del siglo XX se puso en la epistemología, en el desarrollo de la metodología de investigación, se puso en evidencia, pero en evidencia positiva y contrastada, el principio de correspondencia objetual. Fue el profesor González Álvarez, un filósofo, un hombre de filosofía de la ciencia, un hombre de la filosofía del método. El principio de correspondencia objetual. Lo normal en la investigación era decir: si yo quiero investigar un objeto y ese objeto no se adecúa a mi método científico, ese objeto es paracientífico. Es algo que está ahí, pero no es preocupación científica. Hoy hemos hecho al revés. Hoy nos damos cuenta que tenemos métodos, pero si un objeto no se adecúa a mi método, lo que tiene que cambiar es el método, pero el objeto está ahí, y si es cognoscible, hay que buscar modos de probar lo que sabemos sobre ese objeto. Y eso es lo que se llama correspondencia objetual. El método se adecúa al objeto. Y no es que el objeto se adecúe al método de tal manera que si mi método no lo puede abordar, eso carezca de importancia y sea pseudocientífico. Esto es un avance gracias a los principios de metodología comprensiva y que la hermenéutica ha contribuido a desarrollar de una manera absolutamente incontestable en estos momentos. En el ámbito de la pedagogía, dentro de la carrera, existen hoy muy diversas teorías. Hay teorías interpretativas, hay teorías prácticas, hay teorías filosóficas en plural y hay teoría filosófica en singular. Yo puedo hacer filosofía de la educación entendiendo la filosofía de la educación como un método de análisis fenomenológico, crítico, hermenéutico o lingüístico, porque la filosofía del análisis del lenguaje es fundamental en educación. Distinguir entre conocer, enseñar y educar, entre enseñanza y aprendizaje, entre alumno, estudiante y educando y aprendiz, es un problema en filosofía de la educación de alta singularidad para la educación. Pero también puedo hacer teorías filosóficas como cosmovisiones, como la visión que tiene el hombre del mundo y quiere deducir de esas cosmovisiones aquello que es valioso para la educación, porque en última instancia una cosmovisión quiere decirnos qué es el hombre, cuál es su lugar en el mundo y cómo conoce ese hombre. Y así podemos encontrarnos con filosofías más de corte comunitario, filosofías más de corte individualista, filosofías más de corte historicista, filosofías de muy diverso tipo. Y todas ellas deducen cosas para la educación, se infiere. El problema es que la filosofía no resuelve el problema de la intervención. Explicar una intervención no es hacer filosofía de la educación. La intervención pedagógica está en situación de ser analizada desde la acción concreta. Cuando nosotros educamos, tenemos que tener en cuenta no solo la condición fundamentante del valor, y no solo la condición de que hay un agente actor y un agente autor, y que puede ser la misma persona, la que es autor y la que es actor. Yo me autoeduco y educo a otras personas. Además está el paso del conocimiento a la acción. Y el paso del conocimiento a la acción supone que ejecutar la intervención nos exige realizar en cada caso concreto lo comprendido e interpretado expresándolo. Tenemos que aprender a establecer concordancia entre valores y sentimientos
y generar actitudes de reconocimiento, aceptación, acogida y entrega a cada una de las cosas que proponemos como valores educativos. Y eso tiene un desarrollo teórico específico. Pero yo no podré hablar de esas cosas si no entiendo antes lo que son los valores. Y porque hay unos valores que derivan a la educación. Así que la filosofía como método y también las cosmovisiones nos llevan a un conocimiento que es importante en la pedagogía. Pero atención, ¿quién soy yo para decirle a una persona que el mejor modo de ser persona es ser socialista? ¿Quién soy yo para decirle a una persona que el mejor modo de ser persona es ser médico? ¿Quién soy yo? Una cosa es, como les ha dicho Julio César Arboleda en la presentación que está en YouTube, expresándolo muy bien de mis propias palabras, les ha dicho que una cosa es elegir en lugar del educando su modo de vida. Yo puedo aprender estilos de vida. Y otro es elegir para capacitar al educando aquellos modos que garantizan que va a ser capaz de elegir. Preparar a las personas, saber conseguir que otro aprenda y sepa hacer y pueda elegir, no es lo mismo que yo haga. El problema fundamental no es elegir en lugar del educando su modo de vida en pedagogía. El problema fundamental es elegir aquellos modos de intervención que garantizan la capacitación del educando para que esté capacitado para elegir en un entorno diferencial y enfrentarse a muchas cosas. ¿Pero la filosofía me aporta? Claro que sí. ¿Cómo voy a poder elegir si desconozco la información de esos ámbitos? Los conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos que se constituyen en objetivo de conocimiento en la enseñanza, pues de filosofía o de historia, no los crea el profesional de la educación, los crean los profesionales de esos ámbitos. El filósofo, el historiador, el jurista. Pero el profesional de la educación domina esos conocimientos al nivel suficiente para transmitirlos en docencia. Pero además, es capaz de saber por qué los va a utilizar para educar. ¿Qué valores comunes de educación consigo utilizando ese tema de filosofía? ¿O qué valores específicos me permite conseguir la filosofía para mejorar mi forma de pensar de acuerdo con el uso de ese tema? Así que las teorías filosóficas en plural o en singular sirven y además tienen una aportación muy importante a otro nivel. Es lo que se llama las teorías prácticas. En educación hacemos muchas teorías prácticas. Lo más curioso es que el concepto de teoría práctica viene de la tendencia anglosajona en el ámbito de la pedagogía. Hay una tendencia alemana, hay una tendencia francesa y hay una tendencia anglosajona. Iberoamérica ha proliferado muchísimo la corriente anglosajona de teorías prácticas, bajo la idea de paradigma crítico. Qué curioso que Habermas y Hegel se hayan convertido, por su condición de naturaleza dialéctica y por la praxis de la acción, y la naturaleza de la condición humana que es lingüística. Tenemos palabra y nos comunicamos. Es naturaleza dialógica del diálogo. Por medio de eso, podemos construir y mejorar las personas en las teorías prácticas. Freire es un ejemplo de teoría práctica. Él dice que la condición humana es dialógica, concientizadora, porque tiene conciencia de ser y estar, y lo desarrolla mediante una situación dialéctica. Así que fundándose en Platón, que es el diálogo, en Hegel, que es el sentido dialéctico, y en Habermas, que es el sentido de praxis y conciencia, genera una teoría práctica que es de la alfabetización. Las teorías prácticas son construcciones racionales que dirigen la acción, combinando metas y expectativas sociales prácticamente reconocidas en una sociedad y medios validados científicamente. Las teorías prácticas pueden utilizar metas sociales como es democratizar, como es lograr mejor convivencia, como es hacer personas sociables. Y todo eso validarlo en términos de motivación en psicología de la educación o en términos de liderazgo en sociología.
o en términos de humanidad y aceptación del otro en filosofía. Y todo eso es posibilidad de acción pedagógica desde teorías prácticas. Por tanto, efectivamente, la filosofía de la educación, si no se confunden disciplinas aplicadas y disciplinas sustantivas, tiene importancia en la carrera de pedagogía y forma parte de las disciplinas aplicadas al lado del bloque de disciplinas sustantivas de pedagogía. Y aporta muchísimo. Lo que dice cada disciplina no es sustituible por lo que dicen otras. Cada una tiene lo suyo. Por último, porque el tiempo no es como uno quisiera y no se extiende cuando quiera. Al profesor Julio César Arboleda le gustó mucho un ejemplo que puse yo en una ocasión en una conferencia sobre Kant y Herbart. Imagínense ustedes, voy a terminar mi exposición y con esta idea. Tenemos pluralidad de investigaciones en el ámbito de la educación y si aceptamos su estructura epistemológica singular, todas tienen su lugar y no son sustituibles unas por otras. El que sufre la merma es el alumno que se forma en funciones pedagógicas. Un alumno que no ha tenido filosofía de la educación es un alumno mermado. Un alumno que no ha tenido teoría de la educación entendida como teoría, tecnología y práctica de la intervención pedagógica es un alumno mermado. Un alumno que no ha tenido pedagogía comparada no tiene un conocimiento serio de lo que es el sistema educativo y por qué se vertebra el sistema educativo como tal. Cada una tiene su lugar. Sigue, José Manuel. Es que de repente, permítanme ustedes, les pido disculpas, es que me apareció otra pantalla y de entrada me pareció que se había cortado la comunicación. Y digo, vaya, lo que dije que no pasaría, que tenía una buena línea en casa, ha ocurrido ahora. Pero veo que lo que aparece es la portada del libro, Función pedagógica, competencia técnica y transferencia del conocimiento, la perspectiva mesoaxiológica. Muchas gracias, profesor. Lo que le quería decir a todos ustedes es que viajen conmigo hasta Königsberg. Para ustedes Königsberg existe. A lo mejor para muchos no existe Kaliningrado, ni Kaliningrado. Es una ciudad de Rusia. Así es como se llama hoy Königsberg. En Königsberg estaba Kant, nació Kant. Fue profesor, catedrático y rector de la universidad. Hoy Königsberg, que es Kaliningrado, es un trozo de Rusia. Y solo a partir de los años 90 y tantos ha tenido una apertura al exterior. Hoy existe la Universidad Immanuel Kant. Está en Königsberg, en reconocimiento a Kant. Y fue Putin, el presidente, el que inauguró junto con el canciller Schroeder de Alemania esta universidad en reconocimiento al papel de Königsberg y de Kant en la historia. Pues bien, estamos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 1804, 1805, y ¿saben ustedes lo que ocurrió? Se murió Kant. En 1806 ocupa la cátedra de filosofía Hermann, el padre de la pedagogía, en Königsberg. Pues hagan ustedes una transferencia de tiempo y coloquen a los dos señores en el mismo momento. Uno está en un aula muy grande y otro está en un aula muy pequeña. En el aula muy grande está Kant. Kant dice, el papel de la educación es transformar la animalidad en humanidad. En la otra está Herbart. Es una clase pequeña, va muy poca gente. Porque ¿quién va a decir que lo que dice Kant no es bueno? Y Herbart decía, los pedagogos harían muy bien si ellos se dedicaran a cultivar sus propios conceptos. Dejarían de ser una provincia conquistada por extranjeros. No serían nunca una lejana provincia y generarían un círculo visual propio que les daría mirada pedagógica. A mí me gusta hablar de la mentalidad y la mirada. Hay que tener visión crítica de nuestro método y de nuestros actos y de nuestra actuación. Y eso es lo que hace la pedagogía. Valorar cada medio que utilizamos como educativo y, aunque Kant
y Herbart estaban en ese momento y el predominio era de la filosofía, todo el siglo XX ha servido para ir aceptando el estatus epistemológico de cada rama. Y hoy tenemos carrera de pedagogía, la educación como ámbito de realidad cognoscible, enseñable, investigable, educable y realizable. Y tenemos filosofía de la educación como una gran materia que nos aporta indiscutiblemente lo que no aportan otras. Pero ojo, eso no permite decir con legitimidad epistemológica que con saber filosofía de la educación ya hemos resuelto el problema de la pedagogía. Ni moralmente probado significa pedagógicamente probado, ni lo filosóficamente probado quiere decir pedagógicamente probado. La pedagogía establece sus propias pruebas, como cualquier disciplina con autonomía funcional. Y al final, quédense con esta idea. En educación, un conocimiento es válido, tiene significación si sirve para educar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, querido José Manuel. Muchas gracias. Algunas de las ideas que tú presentaste hoy diálogo con ellas en mi presentación, cuyo enlace está ya en la programación de este evento. Muy clara tu exposición, y estoy absolutamente seguro que el día jueves que enviemos el video de esta inauguración y que enviemos también junto con el libro completo de la función pedagógica, que es tu último libro publicado con Redipe, estoy absolutamente seguro que van a ser referencias que vamos a estar obligatoriamente retomando que en el momento de hablar de pedagogía. Pues yo me alegraré mucho de que se consulte y que se use. Hay algo que siempre he valorado de Redipe y que tú me dijiste la primera vez que hablamos, y es que doctor Touriñán, lo importante para nosotros es, usted traiga ideas, nosotros nos encargamos de socializarlas. Esa socialización del conocimiento que hacéis me parece fundamental. Y yo apoyaré siempre a Redipe y estoy orgulloso de pertenecer al grupo. Y esa Gracias es la por darme la oportunidad de estar ahí. Con gusto. Esa es justamente la ventana que siempre estamos resignificando en Redipe, para visibilizar producciones maduradas como la tuya. Pues muy bien, José Manuel, te invito a que sigas ahorita como oyente en la exposición, en las siguientes exposiciones, en la de Jorge Eliezer Molina, quien nos está acompañando en este momento también. Jorge Eliezer, ya te damos permiso para que puedas interactuar con nosotros en video. Y subsecuentemente estará el doctor Stefano, de Italia, quien también interactuará con nosotros en esta inauguración. Entonces, nuestro compromiso el próximo jueves, hacerles el envío de esta presentación y también del libro del doctor José Manuel Touriñán. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenos días, querido Jorge Eliezer. Muy buenos días, ¿me escuchan allí bien? Sí, Jorge Eliezer, aquí te Muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto compartir este espacio virtual con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Julio César, por su coordinación, y muchas gracias también a todos los coordinadores científicos del evento. Me siento muy honrado de participar en esta red y le agradezco a todos por esta asistencia. Me parece que es un éxito esta actividad, ¿no? Así es. Tenemos un buen número de oyentes y de personas que están interactuando aquí permanentemente a través del chat. Muy interesante. Bueno, yo no confío mucho en la calidad del internet con el que cuento, por lo tanto, a fin de garantizar un audio, yo voy a compartir una pantalla. Entonces le pido la autorización
doctor Julio César, para que me permita compartir la pantalla, ¿sí? Sí, aquí está acompañándonos también Santiago, quien es cofundador de esta red iberoamericana de pedagogía, y aquí nos está acompañando justamente también en esta parte tecnológica. Bueno, muchas gracias. Adelante, Jorge Eliezer. Jorge Eliezer es académico de la Universidad del Quindío, filósofo, muy activo no solamente en esta red, sino en diferentes escenarios donde también, de los cuales se ha nutrido y nutre esos mismos complejos. Adelante, querido Jorge Eliezer. De esta manera estamos también destacando que en Redipe nos encontramos con personas valiosas independientemente de su edad. Y eso es justamente lo que permite que nosotros nos abramos para todos ustedes. Adelante, Jorge Eliezer. Bueno, les pido entonces permiso para compartir pantalla, por favor. Sí. ¿Aún no me permite? Ya. Segundo. Bueno. Hola, Jorge, ya te estamos dando los permisos. Por favor, espera un segundo que te aparezca la notificación. Listo, muchas gracias. Bueno, mientras tanto, quisiera decir que soy docente de la Universidad del Quindío en Colombia, ¿sí? Docente del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Allí tenemos un grupo de investigación dedicado principalmente a los temas de enseñabilidad de la filosofía, ¿sí? En sus diferentes aspectos. Y tenemos diferentes líneas de investigación, entre las cuales tenemos una muy dedicada a lo que es filosofía del medio ambiente. Tenemos otra dedicada a filosofía antigua, ¿sí? El día de hoy mi ponencia va a estar centrada en lo que tiene que ver con filosofía medioambiental. El título de la ponencia, como ustedes ya vieron en la programación, es Pensar y actuar con la incertidumbre. ¿Ya es posible? Sí, aquí ya tengo la autorización. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la imagen ya se ve allí. Sí, se ve. Perfecto. Perfecto, ya todos vemos. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ese es el título de mi ponencia. A ver, la idea con esta ponencia es sustentar la tesis de que la educación basada en la búsqueda de certeza y control se convierte en una fábrica de incertidumbres en términos de riesgo y amenaza de origen tecnológico. Esta tesis va a estar muy centrada en la teoría de Ulrich Beck de la sociedad del riesgo, ¿sí? Y una segunda tesis asociada a la primera es que una educación que cultive la incertidumbre abandona la confrontación entre naturaleza y sociedad para interrogarse sobre la pluralidad de las relaciones en diferentes escalas temporales, respetando los procesos naturales. Bueno. Entonces, a ver, primero que todo voy a hablar de la educación en búsqueda de la certeza, ¿sí? Entonces, tenemos allí que desde el ser estable y permanente de Parménides, la búsqueda de la certidumbre no solo ha hecho parte de los rasgos constitutivos del pensamiento filosófico y científico en Occidente, también ha sido, en consecuencia, un componente básico en la educación de sus individuos, en la educación en Occidente. Es así que la afición hacia la certeza está presente desde la paideia griega hasta en los sistemas educativos actuales, en su gran mayoría. La ciencia clásica o moderna, como nos lo recuerda Ilya Prigogine e Isabel Stengels, en su libro clásico La Nueva Alianza, Metamorfosis de la Ciencia, publicado en 1979, dice que esta ciencia está enraizada en este rechazo histórico del devenir, que en consecuencia es un rechazo histórico del tiempo y por lo tanto un rechazo de la incertidumbre. Este rechazo es fuente del lenguaje de las descripciones deterministas que desencantan el mundo, ¿sí?
Así, esta ciencia de espíritu cartesiano moviliza una noción de naturaleza como máquina en función de una triple caracterización. La primera característica de esta ciencia es su concepción mecánica de la naturaleza. Se trata de una naturaleza compuesta por partes que pueden aislarse a la manera de una máquina regida por reglas mecánicas. Esta característica da nacimiento a una especie de reduccionismo epistemológico inspirado por el método analítico propuesto por Descartes, que dice más o menos lo siguiente: la complejidad del mundo puede ser gradualmente comprendido matemáticamente a partir de su descomposición y de la comprensión de sus partes más simples. La segunda característica consiste en considerar la naturaleza como lo otro con relación al hombre, otro que se opone a su desarrollo. Dicho de otro modo, se trata de una naturaleza no humana, es decir, no digna de consideraciones morales. De este modo, para Francis Bacon, la naturaleza es un adversario con el que hay que luchar hasta vencerlo y encadenarlo por medio de la invención de técnicas provenientes del progreso del conocimiento científico. La tercera característica consiste en suponer que el control ejercido por las partes aisladas permite la reproducción y el dominio a niveles más generales, como por ejemplo el control de procesos naturales. El control constituye entonces el correlato de la certeza en la ciencia clásica. De hecho, como lo remarca Unlacey, que es un filósofo norteamericano, el control de la naturaleza se convirtió en el valor preponderante de la estrategia de la ciencia moderna y de sus aplicaciones técnicas. Aquí hablo de control a propósito de la exposición precedente dedicada a la axiología. Me pareció muy interesante este enfoque. En rigor, esta estrategia, la estrategia de la ciencia moderna, es una manera de interpretar el mundo, lo que determina las maneras con las cuales conducimos allí nuestras intervenciones tecnológicas. Esta visión del mundo aporta un modelo de relación del humano con la naturaleza y entre nosotros mismos, que se reproduce a través del contexto de educación de la ciencia, ¿sí? Aquí quiero citar, o cuando hablo del contexto de educación de la ciencia, estoy haciendo alusión a los 4 contextos de la ciencia formulados por Javier Echeverría, cuando nos habla del contexto de investigación e innovación, el contexto de aplicación, el contexto de educación y el contexto de evaluación. De este modo, como veremos a continuación, se realiza la paradoja del efecto boomerang, ¿sí? En términos de educación, efecto boomerang que fue utilizado por Ulrich Beck en su teoría de la sociedad del riesgo. Y este efecto boomerang, en el contexto de la educación, lo que me está diciendo es que la educación en búsqueda de la certeza se convierte en fábrica de incertidumbres. Paso a un segundo momento, que es la educación y la sociedad del riesgo. La búsqueda de certeza y control guía el contexto de aplicación y de intervención científico-técnica en función del cual se despliega el proceso de modernización. Es así que, desconociendo la dinámica propia, es decir, transformadora y evolutiva de la naturaleza, la civilización fabrica sus propios riesgos y amenazas, en términos de Ulrich Beck, la sociedad del riesgo. Estos son productos de la... Estoy citando a Ulrich Beck. Estos son productos de la victoria del proceso de modernización. Hasta ahí la cita. Es decir, efectos negativos internos de la modernización industrial, la cual engendra amenazas sistémicas que no pueden ser controladas o asimiladas por el sistema industrial. Los riesgos de la sociedad modernizada son fabricados o manufacturados socialmente. Ellos son el producto de un modo de producción que borra definitivamente las antiguas distinciones entre naturaleza y sociedad,
entre riesgos naturales y riesgos tecnológicos, entre accidente nacional y catástrofe mundial. Allí encontramos cómo en la búsqueda de una separación de lo humano y de la naturaleza, de la sociedad y la naturaleza, lo que encontramos finalmente con esta fábrica de incertidumbres es que están unidas, que están imbricadas, y que, en definitiva, para utilizar uno de los títulos de uno de los libros de Bruno Latour, nunca hemos sido modernos, es decir, nunca hemos logrado esta dicotomía entre sociedad y naturaleza. Y en tanto más la hemos perseguido, ¿sí?, más encontramos esa trama, esa interrelación, esa interdependencia. Al respecto, Bernadette Benson-Vincent, en su libro ¿Hay que tener miedo de la química? Pregunta, ¿hay que tener miedo de la química? Dice lo siguiente: que se trate de riesgos crónicos debidos a la toxicidad de sustancias químicas en el medio ambiente o en los animales y humanos, o de riesgos accidentales como peligros de explosión, notablemente, se dispone ahora de todo un arsenal de datos, evaluaciones, normas y certificados. Pero los procesos químicos jamás están enteramente bajo control, así como los fenómenos naturales. Y porque ellos ponen en juego fuerzas naturales, ellos evolucionan según sus propios ritmos en función de circunstancias, de azares o contingencias. Es solo a posteriori que se puede recomponer el encadenamiento de causas y efectos que desató la catástrofe. Y aún así, buscando elaborar una lista de todos los escenarios posibles, nos damos cuenta de la extensión de nuestra propia ignorancia, de zonas de sombra que resisten a las previsiones y al cálculo de probabilidades. Paso aquí a un tercer momento, que es un tercer y último momento, que es la reflexividad, pensar y actuar con la incertidumbre. La sociedad del riesgo, como lo señala el mismo Ulrich Beck, se transforma en una sociedad reflexiva, ¿sí? Es decir, se pone en cuestionamiento a sí misma. La reflexividad para Beck está asociada esencialmente a las consecuencias no deseadas de la modernización, es decir, a aquello que queda en el horizonte de lo incierto, pero que no obstante es digno de consideración como efecto preventivo de lo que no conocemos. Es decir, la reflexividad está asociado al no conocimiento, a aquello que escapa al cálculo, aquello que escapa a lo racional. Por eso la sociedad del riesgo, en la sociedad del riesgo tenemos la imposibilidad de calcular el riesgo, y la sociedad del riesgo hace colapsar los riesgos, ese tipo de riesgos hace colapsar los 4 pilares del cálculo de riesgo, ¿sí? Dado que no lo podemos ubicar dado que son riesgos que no podemos ubicar en el espacio y en el tiempo, por lo tanto son riesgos cuyo límite de daños es imposible de calcular. En ese mismo sentido, no podemos llevar a cabo, no podemos aplicar medidas paliativas correspondientes, ¿sí? 3, el espacio y el tiempo son difícilmente delimitados. Y 4, no hay estándares o procedimientos de evaluación de estos riesgos, por lo tanto, no hay forma de calcularlos. En este sentido, como no hay forma de calcularlos, se requiere la consideración de aquello que no conocemos, ¿sí? Considerar aquello que no conocemos e introducirlo en nuestros esquemas de pensamiento. Dado que los esquemas de pensamiento con los que hemos contado solamente tienen en cuenta aquello que se hace evidente o que se puede hacer evidente, y más que eso, aquello que es, en el caso de la ciencia, aquello que es matemáticamente descrito. Por lo tanto, la sociedad del riesgo y este tipo de riesgos, estas incertidumbres fabricadas, lo que nos llevan es a introducir el pensar en aquello que no conocemos
pero que es posible que en cualquier momento se manifieste a través de un acontecimiento o, dicho en otros términos, por otros autores, a través de una catástrofe. En tal sentido, la sociedad reflexiva, también denominada por Beck como modernidad, la sociedad reflexiva, también denominada por Beck como modernidad reflexiva, introduce el pensar y el actuar con la incertidumbre, como la manera más adecuada de habitar en el mundo en la era del antropoceno. Es decir, aquí con todo esto que nos expone Ulrich Beck, lo que nos está poniendo de manifiesto es el encuentro entre lo que Michel Serres en su famoso texto del contrato natural decía: la historia global, ¿sí? La historia global se encuentra con la historia de la naturaleza, ¿sí? La historia humana y la historia de la naturaleza se encuentran, y ese encuentro es lo que ahorita denominamos el antropoceno. Beck, en su último libro póstumo, La metamorfosis del mundo, señala que las diferencias de las nociones de cambio como evolución, revolución y transformación en este libro, la metamorfosis implica una transformación mucho más radical, mediante la cual las viejas certezas de la sociedad moderna se desvanecen mientras surge algo completamente nuevo. Pues bien, al respecto, una educación que cultiva la incertidumbre constituye un positivo efecto secundario de lo malo, para entablar nuevos tipos de relaciones con la naturaleza y entre nosotros mismos. Dicho de otro modo, una educación que cultive la incertidumbre es una educación que cultiva la pluralidad de relaciones que podemos entablar con la naturaleza y entre nosotros en diferentes escalas temporales. Bueno, hasta ahí mi presentación. Yo quisiera de pronto dejar algunos minutos, si es posible, no sé si está programado de este modo, para algunas preguntas o algunos comentarios. No, desafortunadamente por el tiempo no alcanzamos a hacerlo, pero el próximo jueves vamos a enviar los correos electrónicos de cada uno de los expositores, tanto de esta inauguración como del Congreso, pues en general, para que precisamente interactúen con todos quienes expusimos. De todas maneras, Jorge, te agradecemos una vez más por tu apertura para interactuar con nosotros de parte de la Universidad del Quindío, que se ha unido también a este congreso en calidad de coeditor y en representación también del grupo de investigación del cual formas parte. Para nosotros es muy importante en este congreso intervenciones como la tuya, porque pues justamente para todos es claro que proceder de manera más adecuada en la vida humana y planetaria precisa particularmente de la educación y de la pedagogía formar en los potenciales de pensar actuando con la incertidumbre, que es uno de los mínimos que hace parte de la vida, pues de esa vida, de la vida tanto humana como de la vida planetaria. Te reitero nuestro sentimiento de agradecimiento y de alegría por tu intervención. Muchas gracias. A usted muchas gracias, a todos los oyentes. Hice esta ponencia justamente como acotada en el tiempo, porque sí, pensé que se iba a permitir la intervención de los compañeros. Pero bueno, sí, por cuestión de tiempo es cierto. Claro que sí. Sería mucho lo que tendríamos que dialogar, y también alrededor de las ideas expuestas por el profesor Turiñán. Sí. Y las que va a exponer ahora nuestro amigo Stefano de Italia, que también nos está
esperando, le damos, proyectamos luces para nuestro amigo Estefano, para que también se abra su pantalla. De todas formas, Jorge Eliezer, ya sabes que a finales de este mes, comienzos del próximo, vamos a compartir con todos los colegas también el libro que deriva de este evento. Ya hemos comunicado a todos los participantes, sobre todo aquellos que aún no han enviado su capítulo de libro relacionado con su exposición, para que lo hagan antes del 15 de este mes, porque nuestro compromiso de visibilizar no solamente este ejercicio que hacemos en el Congreso, sino también la memoria del libro, del cual va a ser coeditor la Universidad del Quindío, la Universidad de San Buenaventura, Universidad de Israel y la Universidad Autónoma de Madrid, con la editorial Redipe, que todos saben que la editorial Redipe viene desde Estados Unidos con su ISBN, o sea que es un libro internacional. Pues bien, muchas gracias. Entonces, llamamos ahorita a nuestro amigo Estefano y con él damos por terminada esta inauguración. Adelante, querido Estefano. Sí, buenos días, sí, mil gracias, mil gracias. Bueno, entonces, nada, primera cosa, agradecerle muchísimo al profesor Arboleda, mil gracias para construir este espacio donde compartir ideas, ¿no?, tan interesantes y tan relevantes, yo creo, en ese momento, sobre todo en ese momento, pero en general, claramente. Bueno, sigo dándole la gracia también al profesor Turiñán, muy interesante la intervención, yo creo fundamental en el sentido que enfrenta, sí, los temas de lo que estamos haciendo, ¿no?, como educadores, como filósofos. Eso siempre son preguntas que yo creo que tenemos que hacernos, ¿no?, constantemente. Y claro, también al profesor Jorge, gracias por compartir su reflexión sobre temas tan importantes, ¿no?, tan relevantes hoy en día, después de la grande aceleración en nuestro sistema productivo, después de los años 40 y 50, son temas que simplemente vamos a tener que enfrentar sí o sí. Eso es, así que mil gracias para sus intervenciones. Ineluctablemente. Así es. Pues nada, entonces yo, bueno, me presento. Bueno, mil gracias al profesor para su presentación. Yo me llamo Stefano Zanni, soy licenciado en filosofía en Italia y desde 2 años desempeño el papel de profesor de historia aquí en la República Dominicana. Buenos días entonces a todos y todas, o buenas tardes para los que están en España. En la República Dominicana es la 11:50, así que tenemos horas diferentes también. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, a ver si eso va a ser posible. Y mi intervención va a ser enfocada sobre un autor, vamos a decir, una teoría filosófica específica, o sea, el tema de la construcción, vamos a decir, de la subjetividad y del sujeto, según el filósofo francés Emmanuel Levinas, y las repercusiones, la importancia que yo creo que eso pueda tener en la educación y en la pedagogía. Como dice el título de mi intervención, las ideas fundamentales que se van a desarrollar, que se van a definir más a lo largo de la charla, van a ser las ideas de la justicia y la ética. Muy bien, para dar muy rápidamente un poco de contexto, Emmanuel Levinas fue un filósofo de Francia, activo en el siglo XX, personalidad muy importante, sobre todo en la corriente de la fenomenología. Para hacer un ejemplo, fue el traductor de la obra de Husserl, Edmund Husserl, que tradujo desde el alemán al francés. Estudiosos filósofos como Sartre,
Merleau-Ponty, por ejemplo, estudiaron sobre las traducciones de Levinas, así que una personalidad muy importante en el panorama francés. Bueno, solo eso. Vamos a empezar. Como dije, voy a estar enfocado en la específica teoría del sujeto de Levinas, que es muy fuerte por unos aspectos, pero muy interesantes. Ahora, la descripción, vamos a decir, del sujeto articulada por Levinas es muy crítica hacia algunos de los axiomas de la filosofía moderna, ¿okay? Y permite, su importancia, yo veo, es que permite considerar la relación interhumana como caracterizada por la apertura y la aceptación del otro. Esa es su característica fundamental. Con las herramientas, entonces, que nos brinda este enfoque, lo que vamos a intentar hacer es definir unos conceptos relacionados con la práctica de la enseñanza. Y el objetivo es poner el enfoque en la relación humana entre educador y educando, ¿okay? Para evidenciar, con el fin de evidenciar el proceso de construcción de la identidad personal del alumno. Bueno, vamos a empezar exponiendo brevemente el enfoque filosófico que será criticado, ¿okay? La filosofía moderna, europea, de la Europa moderna, ha definido la estructura del sujeto como un movimiento de vuelta, de regreso a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Me explico. Lo esencial del yo sería, para usar una locución, un término de Spinoza, su conatus essendi, o sea, la ciega pulsación de la vida en la afirmación de sí misma. ¿Okay? Se trata entonces de un ego que podemos definir como imperialista. Eso significa básicamente que este yo, este ego, entra en relación con la exterioridad, con lo que es otro, solo para dominarla y asimilarla. Claro, esta impostación tiene consecuencias directas sobre la relación interhumana, que puede concebirse solamente de una forma muy hobbesiana, ¿no? Como un conflicto de libertades egoístas en luchas para su autoafirmación. Ahora, ¿qué pasa? Que en esta visión el otro hombre se encuentra simplemente como un alter ego, o sea, un otro yo, y la libertad del otro se reconoce solo a partir de la abstracción del género ser humano, ¿ok? Género al cual ambos, yo y el otro, participamos. ¿Qué significa eso? O sea, significa que la subsunción bajo el universal, esta idea universal, impone al otro una regla, una ley, que automáticamente niega su alteridad y oscurece su unicidad. Ahora, esto es el tema que vamos a criticar. Parece esta impostación no ser suficiente, no ser correcta. ¿Eso por qué? Vamos a utilizar un poco los conceptos de Levinas. Vamos a decir que la alteridad del otro es algo que no se puede aniquilar. El otro, la otredad, huye cualquier intento de asimilación o reducción por parte del yo. ¿Por qué? Porque ser otro significa ser, bueno, absolutamente otro. Significa mantener una diferencia ineludible, una distancia que no se puede eliminar. La de Levinas es una filosofía de la diferencia. Entonces, el encuentro con la otredad muestra la inconsistencia de la libertad del sujeto, de su autonomía. En el encuentro, ¿por qué? Porque en el encuentro se interrumpe el retorno a sí mismo del sujeto. ¿Ok? Bueno, entonces, para así decirlo, el conatus essendi, como decía antes, del sujeto autárquico, se revela como un dispositivo que esconde la violencia del autoposicionamiento. Conclusión, entonces, la soberanía del yo autárquico debe ser reemplazada por un paradigma que concibe el sujeto como heterónomo. Lo que hace que el ego llegue a su misma humanidad es la suspensión del propio movimiento de afirmación, para acoger la novedad absoluta que representa el otro. Vamos a reportar un poco estos temas a la función pedagógica, porque este enfoque tiene consecuencias relevantes en la práctica pedagógica. El punto es que considerar la precedencia del otro proporciona una perspectiva muy interesante, desde por lo menos dos puntos de vista. Vamos a ver. Primero, es relevante con respecto a la posibilidad de aprender la novedad, algo nuevo.
un ejemplo es muy notorio, muy famosa la crítica de Levinas hacia la mayéutica socrática, porque parece que la mayéutica es incapaz de proporcionar una enseñanza auténtica. La mayéutica solo sacaría a la luz una verdad que el interlocutor ya lleva en sí mismo, ¿verdad? Esto significa que no se puede producir ninguna novedad en la enseñanza. Y entonces, ¿qué espacio queda para el pluralismo o la diversidad? Una auténtica pluralidad solo es posible dentro de una filosofía de la diferencia. Bueno, en segundo lugar, ¿qué permite este enfoque? Permite superar el paradigma que convierte el docente en un simple facilitador de contenidos. ¿Qué quiero decir? Esto es un enfoque muy tradicional que centra la relación educativa en la figura del docente. Mientras que, por el contrario, dar prioridad al otro significa enfocarse en el alumno, ¿verdad? Investigando aquellas prácticas que impulsan su desarrollo autónomo, su crecimiento personal y la formación de su razonamiento crítico. Eso es para decir que el estudiante no tiene que ser concebido como el término de la relación educativa, sino que su comienzo. Es el otro desde el cual comienza la relación. Entonces, ¿cómo esto va a ser posible? Es posible porque la relación ética que el yo establece con el otro, es una relación asimétrica, que establece todos los derechos del otro y todos los deberes del yo. Así se produce entonces también en la estructura del sujeto una revolución, ¿verdad? Que derroca la primacía del yo y establece la precedencia del otro. Es decir, que partiendo del cuidado del otro como esencia de la subjetividad, esta filosofía nos permite acercarnos al otro según su especificidad, según sus necesidades y no las nuestras necesidades o las de nuestra institución, por ejemplo. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, esa impostación, muy interesante también, muy fuerte, yo diría, conlleva unos o muchos problemas. Ahora, esta forma de relación con la otredad, que es caracterizada para una infinita responsabilidad ética, ¿no?, hacia el otro, define una subjetividad trágica, porque el yo es ordenado a una relación imposible. La asimetría con el otro significa o traduce la imposibilidad de construir un plan común a los términos de la relación. No hay sociedad, no hay convivencia entre el yo y los demás, solo hay el otro, el único, el incomparable otro, del cual el sujeto es íntegramente responsable. Ahora, esta infinita obligación hacia los otros es de hecho insostenible, con lo cual esa tiene que ser limitada de alguna manera. ¿Cuál puede ser una solución? El límite de la responsabilidad para el otro está en todos los demás otros que componen la multiplicidad humana. Vamos a explicar un poco brevemente esta cuestión. Aquí está el punto. Tener en cuenta la multiplicidad de los vecinos, o sea, todos los demás que están fuera de la relación ética que solo se produce entre, bueno, es una relación dual, que se produce entre yo y el vecino, el otro que se me acerca. La multiplicidad entonces de los vecinos complica mucho el marco teórico, porque la entrada del tercero en el sentido que es fuera de la relación dual, plantea un problema, ya que la responsabilidad del ego tiene que fragmentarse y dividirse, ¿verdad? Haciendo de cualquier forma daño al individuo que reclama la totalidad del cuidado, ¿no? Esta interrupción realizada por el tercero se debe pensar como una corrección incesante de la simetría de la proximidad. Estas son palabras de Levinas, una corrección incesante, que intenta, esta corrección, establecer la justicia para todos los otros,
mediante o gracias a la reintroducción de simetría y reciprocidad en las relaciones. Bueno, gracias entonces a esta corrección, la justicia abre a la posibilidad de que todos entren en un mundo común. Eso es el mundo, es la sociedad, ¿verdad? Vamos a ver, lo que pasaba es que la simetría y unidireccionalidad, ¿no?, de la relación ética entre yo y tú son reemplazadas por simetría y reciprocidad. Bueno, la relación ética no permitía un espacio común, ¿ok? Mientras que simetría y reciprocidad, que comienzan con el ingreso del tercero, permiten la sociedad, el espacio común. Puede empezar así la convivencia de los individuos, es decir, su vida en un espacio homogéneo y compartido, y la posibilidad de estar juntos en un lugar. Otra vez, vamos a ver cómo se aplica o la relevancia que pueden tener estos conceptos en el mundo de la educación. Ahora, el punto es que es en la comunidad educativa que la escuela encuentra su razón de ser. El enfoque está en la palabra comunidad, lo que está común, lo que es común. Vamos a pensar, por ejemplo, en un entorno de aprendizaje, que puede ser una clase, qué sé yo, una clase magistral, una clase virtual o presencial, cualquier cosa. El maestro, el educador, hay siempre una tendencia a desarrollar relaciones significativas con cada uno de sus estudiantes, ¿verdad? Cada uno de ellos es considerado, se trata de considerarlo como único, considerado en su diferencia, su especificidad, cada uno valorado posiblemente en su alteridad. Sin embargo, la escuela no puede concebirse únicamente sobre la base de la singularidad. También la escuela es el espacio donde se transmiten los valores comunitarios de unión, de compartir, de igualdad, de justicia, ¿verdad? Bueno, todos estos son valores que una relación puramente ética, o sea, dual, no permite desarrollar. Si la ética está animada por la responsabilidad hacia el otro único, lo que necesita un ambiente de aprendizaje es también la referencia a la universalidad, ¿verdad? Para crear, como dije, un espacio común, un espacio en el que los estudiantes y las estudiantes se muevan según coordenadas comunes bajo la guía del profesor. Bien, ahora bien, creo que emerge en ese momento una pregunta relevante, o sea, ¿qué relación se puede establecer entre el respeto a la singularidad del alumno y la necesidad de crear una comunidad, ¿verdad? Bueno, la pregunta que ahora como última cosa vamos a tratar de contestar. Vamos a decir que por un lado, como acabamos de decir, es necesaria la justicia, es necesaria la comparación entre los otros, es necesaria la convivencia, ¿verdad? Pero tampoco se puede eliminar por completo la incomparabilidad del único. Entonces, ¿qué relación permanece en estas dos dimensiones? Hemos visto que el orden de lo social, bueno, de la sociedad es necesario, pero esto no significa que emerge de la responsabilidad ética de manera determinista. No hay deducibilidad, ni hay transitividad entre estas dos dimensiones, ni ellas en realidad son realmente diacrónicas. ¿Qué significa? Significa que la necesidad de comparar, de la comparación, tiene su lugar en el corazón mismo de la relación ética, ya que la justicia siempre está implicada en la relación. Quiero decir que la simetría de la proximidad ética siempre estaría interrumpida por la irrupción de la justicia y universalidad. Pero al mismo tiempo, y esto es el segundo paso, al mismo tiempo la preocupación ética no desaparece con la comparación. La comparación, por supuesto, contradice la preocupación ética, pero también al mismo tiempo la mantiene en esta contradicción. Como dije, no hay transitividad, pero es fundamental que la justicia se deje inspirar por la ética. Bueno, voy rápidamente a concluir. ¿Cuál es el reto entonces de la docencia y de la filosofía en particular? El reto consiste en un continuo, de cualquier forma,
hacer las reglas establecidas para abrir aquellas brechas que permiten el paso, el filtro de la inspiración ética. Eso es lo que quiero decir. Es verdad que solo va a haber una iteración, una infinita reiteración de la cuestión abierta entre el lugar del estar juntos, o sea, de la sociedad, de la sociedad, la construcción de un espacio compartido de este lugar, y la utopía, vamos a decir, o sea, el non-lugar, el non-luego de la subjetividad. En la brecha entre lugar y sin lugar, el gesto ético se inserta como una sabiduría. Vamos a utilizar esta palabra. Una sabiduría, una paciencia, una reflexión. Y con esto concluyo. La filosofía se caracteriza entonces no como, atención, no como el amor a la sabiduría, como dice el nombre griego, ¿no? Sino que en una inversión, que es también una hipérbole, se caracteriza como sabiduría del amor. ¿Qué significa eso? Que la sabiduría del filósofo es una cierta medida, un límite, que pero es una mediación de la infinidad de la responsabilidad. No quiere eliminar la responsabilidad, claramente, sino que, de cualquier forma, mantenerla en la inspiración mediada. Eso, bueno, he terminado. Creo que no hay en este momento espacio para un debate, para preguntas, pero de cualquier forma estoy a disposición, no sé, para cualquier cosa. Mil gracias. Sí, muchas gracias, querido Estéfano, por esas reflexiones que hoy nos compartes. Estamos de acuerdo en que la alteridad, como mínimo, junto con la incertidumbre de la vida, como mínimos de la vida, pues no hay evolución humana y planetaria sin estos dos componentes, por lo que se precisa la resignificación en la vida personal y social de la relación con el otro y lo otro, por supuesto. El sentido común es primado en la educación y la pedagogía, por lo que el acogimiento del otro, ahí Levinas, va más allá de reconocer la singularidad de cada ser humano. Se requiere sobre todo de promover escenarios para encarnar al otro. Sin tal acogimiento y encarnación en la alteridad o carga del otro en el sí mismo, no es posible una mejor convivencia y conquista de toda forma de bien común, de posibilidad de mundos más humanos, de vida humana y planetaria. De modo, mi querido amigo, y de acuerdo contigo, que sin duda Levinas parte de la médula espinal de la educación y la pedagogía, que encontramos una relación bien interesante entre las tres propuestas. Y bien, yo creo que podemos dejar aquí por ahora, pero este diálogo va a seguir a través de, digamos, de las computadoras, a través de los diálogos por correo electrónico, a partir, digamos, de los correos electrónicos que vamos a compartirle a todos los oyentes, más de un centenar que estuvieron presentes aquí, casi 200, ¿no, Santiago? Entonces, pero van a tener la posibilidad miles y miles de seguidores de Redipe de beneficiarse de esta contribución de hoy y de las contribuciones que sin duda estarán presentes en el libro que también vamos a compartirle. Agradecemos a todos ustedes. Vemos por aquí también que está el doctor Agustín de la Herrán Gascón, presidente de Redipe en Europa. Bueno, no hubo espacio para interactuar contigo, pero como ya lo dijimos al comienzo, estamos seguros que en un próximo congreso vas a contribuir de nuevo con nosotros.
Agradecimiento para todos los oyentes que participaron aquí, agradecimiento a todos los expositores, agradecimiento a todas esas instituciones, Universidad de Israel, Universidad del Quindío, Universidad de San Buenaventura, Universidad Autónoma de Madrid. Un gran saludo al decano en educación, nuestro gran amigo. Un gran saludo a los presidentes de Redipe en los diferentes países. Y bueno, creo que hemos cumplido en parte con la promesa que habíamos hecho en la convocatoria de este congreso. Los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros a través de estos webinares, a través de los congresos que estamos desarrollando. Justamente el próximo es el 2-3 de noviembre. Los invitamos a que presenten sus propuestas, sus postulaciones del congreso que haremos con varias universidades norteamericanas, mexicanas y de Estados Unidos. Y nos resta también el congreso del 19 al 22 en Universidad de Israel, en noviembre, también con la Universidad Nacional de Chimborazo. Nos queda el congreso también de diciembre, el 12º congreso que realizamos consecutivamente con las universidades cubanas, en particular la Universidad de La Habana, la Universidad de Ciencias Pedagógicas, la ELAN, Universidad de Matanzas, UNAC, entre muchas otras. Les reitero nuestra alegría de parte del Comité de Calidad de Redipe por este escenario y por su participación. Y bueno, quedan pues gratamente invitados. El próximo jueves pueden abrir su correo para que encontremos el libro de la función pedagógica completo, pueden descargarlo y compartirlo, pueden ingresar a nuestro dispositivo Redipe relacionado con la editorial Redipe. Hay más de un centenar de libros que pueden descargar, libros de los últimos 2 años, pueden descargar y compartir. Y ese es el sentido de vida que queremos resignificar de manera permanente en Redipe a través de estos eventos y escenarios. Muchas gracias para todos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.